Buenos días, jóvenes. Vamos a avanzar en materia, viendo la clase de hoy y en la clase de la próxima semana ya los últimos temas que nos quedan del método de Newton, que son el tipo de convergencia y después transformar un tipo de convergencia. Entonces, tipos de convergencia. Una definición que se refiere orden de convergencia. Sea alfa 0, alfa 1, alfa sub n, una sucesión que converge al valor alfa. Decimos que la sucesión converge con orden R converge con orden R si existe un valor A tal que el límite de los alfa menos los alfa sub n más 1, alfa menos los alfa sub n elevado a r, cuando el n tiende a infinito, es igual al valor A. Entonces A es una constante asintótica. Es como se entiende en las diferencias. Este es el valor exacto y las diferencias. Si R, aquí le damos valores. Si el R vale 1, para n grande crece mucho, es decir, se va a infinito, se tiene que el valor absoluto de alfa menos los alfa n más 1 es igual al A por alfa menos los alfa sub n. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Estos son los errores, ¿cierto? Los errores. Entonces, hay una relación directa, porque esta es la potencia vale 1. Entonces, el error siguiente tiene casi la misma potencia, y este es un numerito fijo, para un n grande. Y esto es lo que nos interesa a nosotros, si R es igual a 2, para n grande se tiene que alfa menos los alfa sub n más 1 es igual al A por alfa menos los alfa sub n al cuadrado. Entonces aquí le vamos a dar un nombre y aquí vamos a decir
que lo que me faltó, que la convergencia es de tipo lineal. Es lineal, pues, y esta, la convergencia es de tipo cuadrático. Cuadrático. ¿Cómo se interpreta eso? Para un n grande, pues, si esta diferencia es 10 elevado a menos 2, como está al cuadrado, entonces la siguiente va a ser 10 a la menos 4. Y si este fuese 10 a la menos 4, la que sigue va a ser 10 a la menos 8. Converge en forma cuadrática. Eso es. Esa es la definición para cualquier sucesión. Ahora nos vamos a ir para el esquema que estamos desarrollando, el método que es Newton. ¿Qué pasa en Newton? Dos tipos de convergencia, lineal y cuadrática. Una definición, multiplicidad simple. Multiplicidad simple de una ecuación. Sea la ecuación f de x igual 0. X igual alfa es raíz simple, o de otra forma de multiplicidad 1 si el f en alfa tiene que ser 0, porque es raíz. Y la derivada en alfa distinto de 0. Distinto de 0. En método de Newton-Raphson, lo que nos interesa. Lo que nos interesa. Si la sucesión generada por Newton-Raphson tiene si la sucesión es generada por Newton-Raphson tiende al valor alfa, y alfa es raíz simple. Eso va a implicar la convergencia es de tipo cuadrático. De tipo cuadrático.
Eso. Entonces, ¿qué significa eso? Que si sucede eso, significa que ya en la tercera o cuarta iteración ahí logramos una buena exactitud, porque la convergencia de orden cuadrado. Vuelvo a repetir, si en algún momento es día a la menos 8, en la siguiente será día a la menos 16, o sea, converge muy rápidamente. Eso es todo el marco teórico y lo que resta es ilustrar algunos ejemplos. Y lo que nos va a quedar para la clase de la próxima semana, cuando esto falla. Cuando esto falla, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos una sustitución y que esa sustitución la va a transformar en una raíz simple, por lo tanto, ahora la convergencia va a ser cuadrada. Ilustremos dos ejemplos. En la primera vamos a tener nuestra ecuación y donde vamos a hacer todo el procedimiento de antes, damos la ecuación, con esa ecuación hacemos una representación gráfica para ver cuántas raíces tiene, encontramos los intervalos y después buscamos, como estamos en Newton, buscamos el punto de partida y aplicamos para alguna de las raíces, encontramos la solución y ahí veamos si esa raíz es simple. Si esa raíz es simple, vamos a concluir que la convergencia es cuadrática. Eso es lo primero. Entonces aquí tenemos raíz simple. Raíz simple. Y el segundo, vamos a tener nuestra ecuación igualada y la raíz, alguna de las raíces no es simple. No es simple. Tiene otra multiplicidad. Lo vamos a hacer así analíticamente, vamos a ver que ya la vamos a factorizar y vamos a ver que tiene una multiplicidad 2. Vamos a tomar un valor de partida y vamos a hacer la tabla. ¿Ya? Y vamos a ver que vamos a hacer unas 10 iteraciones, ¿ya? Siempre va a haber convergencia, ¿ya? Pero la convergencia va a ser de otro tipo, va a ser lineal, no va a ser cuadrática. Esos son los dos ejemplos. ¿Ya? Corremos. Ejercicio 1. Dada que sea la ecuación logaritmo natural de x más 2 menos x cuadrado igual 0. Dada la ecuación esa. Dada la ecuación, entonces, ¿qué vamos a hacer la ecuación? Todo lo que sabemos, ¿cierto? Primero, gráficamente, ¿cuántas raíces tiene? Entonces, tenemos el logaritmo natural de x más 2 menos x cuadrado igualado a 0. Allí la escribimos en forma equivalente, como una igualdad de dos funciones. Por un lado dejamos el logaritmo natural de x más 2 y aquí el x cuadrado.
la función logaritmo natural, ¿cierto? Ahí tenemos el menos 1 y ahí tenemos logaritmo natural. Igual logaritmo natural de x más 2. Bueno. Y para la otra no nos causa problema porque la parábola. Entonces, la ecuación logaritmo natural de x más 2 menos x cuadrado igual 0, entonces tiene dos raíces reales. Puede que tenga más, pero la otra va a ser compleja. Dos raíces. Trabajemos con una de ellas, la mayor. Usemos o determinemos la mayor, que es la positiva. ¿Qué es lo que viene? El intervalo. El intervalo se defino la función asociada a esa ecuación, que es logaritmo natural de x más 2 menos x cuadrado. Y ahí evalúo. Evaluamos el f en 1, que nos queda el logaritmo de 3 menos el 1. Y eso, ¿dónde está la calculadora? Aquí está. Logaritmo natural, incorporo para evaluar otros valores. X más 2 menos el x al cuadrado. Para el 1 dije, me queda mayor que 0. Mayor que 0. Para el f en 2, ahí debería quedar negativo, yo creo. Negativo. Es menos 2,6, que es menor que 0. ¿Ya? Entonces mi raíz x igual r estaba en el intervalo entonces 1,2. Y para ser consecuente, no se tendría que poner aquí y además f continuo, para que se satisfaga Bolzano. Tenemos ya nuestro intervalo. Como estaba en el método de Newton, para que haya convergencia, tenemos que hacer elección de valor inicial. Y yo le llamo valor inicial y los profesores del otro paralelo le llaman chute de partida. ¿Ya? Valor inicial x sub 0. Hacemos la partición del intervalo, pero primero tenemos que poner la función logaritmo de x más 2 menos el x cuadrado, la primera derivada, que es 1 sobre x más 2, menos 2x, está correcto, y la segunda derivada, que es menos 1x más 2 al cuadrado y menos 2. Ya sabemos que la segunda derivada va a ser siempre negativa. Antes de borrar, estamos haciendo el tratamiento usual, si es que nos dan la función y nos piden aplicar alguno de los métodos. ¿Qué tenemos que hacer?
un análisis gráfico para ver cuántas raíces tiene. Una vez que logramos eso, determinamos los intervalos y de ahí nos vamos al método. En particular estamos con el método de Newton, por eso que tenemos que allí buscar el valor inicial. Si estuviésemos en el otro método que es disección, ahí siempre hay convergencia. Aplicamos directamente el método. Lo que dice... Ahí está. Nos falta lo que ustedes están visualizando allí. Como estamos entre dos números enteros, usemos el procedimiento que hemos hecho antes. La partición de 0 a 2. Como debo evaluar, voy a ingresar la derivada. La derivada que es igual a 1 dividido por x más 2 menos 2 por x. Incorporo y ahora vamos a evaluar. Vamos a evaluar. Aquí tenemos los x, no, los n. No, está bien dicho los x. Aquí la función, la primera derivada y la segunda derivada. Tenemos para el intervalo, para el 1, es positivo, para negativo, y eso que sabemos que es negativo. Para el 1,2, 1, 2, negativo, negativo, y sabemos que eso es negativo. Para 1,4, bueno, si no quiero continuar, que quiero optimizar mi tiempo, ya veo que hay, bueno, podría aquí producirse algo extraño, así que voy a seguir. Para 1,4, 1,4 es negativo, negativo, y eso es negativo. Para 1,6, 1,6, negativo, negativo, y ya sabemos que ese es negativo. Para 1,8, 1,8 es negativo, negativo, y sabemos que eso es negativo. Y llegamos finalmente al 2, negativo, negativo, dice negativo. Estoy diciendo negativo y pongo positivo. Ya, ahí. Ya. Negativo. Entonces, las condiciones, aquí primero, para el intervalo, trabajo con el intervalo que me di al comienzo, no es necesario restringirlo. Ahí tenemos que hay cambio de signo, la función es continua. Entonces, f' y f segunda mantienen signo. Mantienen signo. Es decir, una siempre va a ser decreciente, esta, la gráfica de la función va a ser decreciente y esta va a ser cóncava hacia abajo, en ese intervalo. Y la tercera, buscamos un x sub 0, de tal manera que al evaluarlo en la función y en la segunda derivada, ese producto sea mayor que 0. Entonces, ¿cuántos candidatos tengo? Tengo el 1,2, tengo el 1,4, tengo el 1,6, el 1,8 y el 2. Todo eso, cualquiera de eso me sirve. Pero ¿con cuál vamos a trabajar? Con el 1,2. Con el 1,2.
Borramos todo. Lo primero, eso no. No todo, parte. Eso lo borramos. Y aquí ponemos título. Ponemos el esquema. El esquema que vamos a evaluar, a utilizar. Entonces, x sub n más 1, un poquito más abajo, x sub n más 1, el x sub n menos la función, que es el logaritmo natural del x sub n más 2 menos la parábola sobre la derivada. 1 sobre x sub n más 2 menos 2 veces el x sub n. ¿Con qué valores del n? 0, 1, 2. Y con n con x sub 0 igual al 1,2. Ese es el esquema que vamos a utilizar. Ahora las iteraciones. Ahí nos apoyamos con una buena calculadora. Borramos las iteraciones. La iteración. Con lambda igual a 6. Entonces, nos fijamos eso. Entonces, la raíz va a ser raíz simple. Es lo que tenemos que probar. Es lo que tenemos que probar. Pero es una raíz simple. Entonces ya la tercera, cuarta, ahí se debería lograr la exactitud. Ahora va a depender de la máquina que tengamos. Si tiene más decimales, podemos hacer ponerle más exigencia. Ya, aquí está, es lo que buscaba. Entonces tenemos que ahora incorporar la formulita, que la borré, que es el x va a ser igual al x menos la función sobre su derivada. Incorporamos y hacemos las evaluaciones, las iteraciones. Aquí ponemos los n, los x sub n y el criterio parada, que es x sub n más 1 menos el x sub n que sea menor que el 5 por 10 a la menos 7. Ya esto le parece muy familiar. No hacía al comienzo cuando definíamos el criterio de parada para bisección. Aparecía un épsilon ahí, que tenía esa característica. 5 por 10 elevado a menos lambda más 1. Ahora ya es familiar. Para n igual 0, esto es 1,2. Incorporo ese valor y me resulta 1,067377633. Continúo. 1,057 1,65017. Uno, 0,571, 0,3552. Y ese valor lo recupero y me da 1,05710, 1,03355. Y hacemos la diferencia. Aquí hay un 2 más. Recupero ese valor y le resto el 1,05710,355 con un 2. Me resulta 2
por 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a la menos 9, que es menor que 5 por 10 a la menos 7. La raíz positiva de la ecuación logaritmo natural de x más 2 menos x cuadrado igual 0 es x igual a 1,05710,355. Analicemos el tipo de convergencia. Convergencia. Recordemos si en Newton-Raphson alfa raíz de f de x igual 0. F en alfa es 0 porque es raíz. Y f' de alfa distinto de 0, alfa raíz simple. Raíz simple. ¿Qué significa eso? Entonces, alfa 0, alfa 1, alfa no n, alfa sub n, converge cuadráticamente. Cuadráticamente. Es lo que vamos a hacer. Tenemos f de x, logaritmo natural de x más 2 menos x cuadrado. F' de x, 1 partido por x más 2 menos 2x. F evaluada en ese valor en 1.05710,355 es menos 1 por 10 elevado a menos 11, que eso es casi 0. Y f' en 1,05710,355 es menos 1,78 y eso que es distinto de 0. Distinto de 0. Por lo tanto, se dan las dos condiciones, que al evaluarlo en alfa es 0 y la derivada es distinto de 0. X igual a 1,0
5, 7, 1, 0, 3, 5, 5 es raíz simple. Raíz simple. Y si raíz simple, tenemos lo otro. La convergencia entonces de orden cuadrático. Por eso que paramos allí en la tercera o cuarta iteración. ¿Ya? Eso es lo que le mencionaba antes. Nosotros vamos a trabajar con raíces simples, a menos que se diga lo contrario. ¿Cierto? No se diga lo contrario. Tal como se dice en el segundo ejercicio. ¿Ya? En el segundo ejercicio, al comienzo se da la ecuación y se pide factorizarlo en forma algebraica. ¿Ya? Y después haga un par de iteraciones. Pasemos a la segunda ejemplo ilustrativo donde estamos analizando los tipos de convergencia. Convergencia cuadrático. ¿Cuándo hay convergencia cuadrático? Cuando la raíz es simple en el método de Newton. Si la raíz es simple, la convergencia es cuadrática. Ejemplo 2, o ejercicio 2. Ejercicio 2. Entonces, la parte A. Entonces, dice, sea nuestra función, que es x al cubo menos 3x más 2. Es el ejercicio 2. La parte A. La parte A, determinar analíticamente las raíces y su multiplicidad. Y la letra B, considere el punto de partida x sub 0 igual a 0,6 y realice 8 iteraciones. O sea, aquí el objetivo es mostrar que una de las raíces no es una raíz simple. Y nos piden, como esa raíz que no es simple, nos piden hacer varias iteraciones, 8 iteraciones, para ilustrar qué está pasando. Veamos la parte A, que la podemos desarrollar aquí. Tenemos que f de x es x cubo menos 3x más 2. Es claro que en f1, el 1 menos 2. El 1 menos el 3 más el 2, eso es 0. El 1 es la raíz. Entonces vamos a ver la multiplicidad. El 1, división sintética. El 1, el 0, el menos 3 y el 2. Y ahí tenemos el 1. Tenemos el 1. Multiplicamos. El 1. Multiplicamos. El 2, 0. Vamos a repetir nuevamente el 1. Entonces,
el 1, el 1, el 2, el 2 y el 0. Entonces, el f de x nos queda entonces el x menos 1 al cuadrado por x más 2. Ahí está la factorización. La factorización. Si f de x es x menos 1 al cuadrado y x más 2, la raíz. Y entonces, x igual 1 tiene multiplicidad multiplicidad 2 y x menos 2 tiene multiplicidad 1 o raíz simple. Entonces nos piden hacer iteraciones con este valor, el que está cercano al 1. Entonces pasamos a la parte B. Entonces estamos trabajando en los tipos de convergencia. Si la raíz es simple, la convergencia es cuadrática. Si la raíz no es simple, lo que va a suceder ahora es que la convergencia va a ser de tipo lineal. ¿Ya? Tipo lineal. Hay una manera entonces de esa convergencia que es lineal, transformarla en una cuadrática, pero hay que introducir una formulita por allí. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Y con eso terminamos el método de Newton. Ahí tenemos. Presentemos el esquema, ¿no? Entonces aquí el esquema. El esquema que vamos a utilizar es el x sub n, menos la función que es x sub n al cubo menos 3 veces el x sub n más 2 sobre la derivada. Ya. Con n igual 0 y x sub 0 y x sub 0 igual a 0,6. Borramos porque se piden hacer hartas iteraciones. Tenemos n y los x sub n. Para n igual 0, 0,6. Tal como lo he hecho para las otras situaciones, utilizo la calculadora para hacer la iteración. La función la incorporamos x al cubo menos 3 por x más el 2. Ahí tenemos la función. La derivada que es 3 por x al cuadrado menos el 3. Ya. Perfecto. Y la función o el esquema, el x va a ser igual al x menos la función sobre su derivada. Y ahí evaluamos. El valor 0,6 es 0,816 periódico. Para 2
para n igual 2, me resulta 0, 9, 1, 1, 4, 1, 6, 9, 2, 1, 5. Para n igual 3, para n igual 2, genero el x sub 3, me resulta 0,9, 5, 6, 6, 3, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 6, 7 y 9, 3. Para n igual 3 genero el x sub 4 y me resulta 0,97, 0,97, 83, 58, 33, 84. Hacemos otra iteración más y todavía no paso del 9. 09, 09, 09, 09, 098, 92, 92, 18, 18, 62, 64. Para n igual 5 genero el x sub 6 y ahí 0,99, 46, 19, 19, 0, 5, 2, 4. $0,99, ya aquí se empiezan a repetir dos dígitos, 73, 1, 1, 9, 4, 6. No sé cuántos, fijamos 8 iteraciones, no sé si dice, voy a poner, pensar en 8. $0,99, 0,99, 86, 56, 576. Ahí está. Entonces, hay convergencia, porque este tiende, ¿cierto? Tiende al valor 1. Hay convergencia. Pero ya la convergencia no es cuadrática, es convergencia lineal. Significa que si seguimos avanzando y vemos dos diferencias, si hacemos esta operación, como sabemos que la raíz es 1, 1 menos un x sub n más 1 va a ser igual al a por el 1 menos el x sub n. Va a haber un múltiplo que va a mantener esa igualdad. Te va a dar eso. Y esta convergencia es de tipo entonces lineal, que no es cuadrática. Ahí está, ¿ya? Lo que antes había explicado, ¿no? ¿Por qué en Newton le decía que ya en la tercera o cuarta iteración hay que ponerse nervioso? Porque el tipo de raíz es lineal. Si el tipo de raíz es lineal, ¿qué significa lineal? Raíz simple, para no confundir. Raíz simple, la convergencia es cuadrática. Si la raíz no es simple, la convergencia es lineal. Y con eso ya hemos terminado la sesión. El objetivo era explicar el tipo de convergencia, lineal y cuadrática. Bien, jóvenes, los espero la próxima semana. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Mares.